Hemos hablado de la transmisión del corrido por medio de la imprenta. Estamos hablando de una imprenta popular, o sea, una imprenta que genera una serie de productos que van a ser consumidos por un público masivo. Es la hoja volante, esto es, impresos en un papel similar al papel de China, de colores, impreso por lo general por una sola cara, o los pliegos, cuadernillos doblados en cuarto, en octavo, sin ser cosidos. Esta tradición de las imprentas populares la podemos remontar desde probablemente la década del 1830 y 1840, con casas como la de Abadiano o la de Valdés, que van a seguir una tradición que existía también en España. Este tipo de publicaciones muchas veces se ha llamado también pliegos de ciego, porque eran los cantores ciegos los que las llevaban y las vendían. Entonces, el núcleo de estas imprentas está en la Ciudad de México. Después de estas primeras casas de Abadiano y de Valdés, aparece la casa de Vanegas Arroyo, imprenta situada en la calle Santa Teresa, en el centro de la Ciudad de México, que va a tener una larguísima trayectoria, probablemente desde 1870 hasta 1917. Va a ser uno de los focos más importantes de literatura popular. Nosotros la conocemos especialmente por sus hojas volantes de corridos, pero también publicaba pequeños cuadernillos de teatro infantil o pequeñas composiciones líricas, cartas de amor, todo aquello que tenía un fácil mercado y que, sin embargo, contó con una de las expresiones artísticas más importantes, José Guadalupe Posada. Hoy en día es muy difícil disociar las imágenes de Posada del corrido o de cualquier forma de literatura popular. Ahí es donde nos han llegado los corridos de Heraclio Bernal, corridos sobre el descarrilamiento de Temamantla, grandes tragedias, la muerte de Bernardo Gaviño, o sea, temas muy variados. Y esta imprenta va a seguir funcionando en el periodo revolucionario. O sea, nos va a contar las historias de los sucesos de la revolución. Y al mismo tiempo aparecerá después la casa de Eduardo Guerrero, que será también gran transmisor de pliegos y hojas sueltas con elementos de corrido. Ahora, aquí tenemos que detenernos un poco sobre la creación del propio corrido. Si nosotros leemos a John Reed en México Bárbaro, románticamente dice que estando en el campamento, después de la batalla, en la noche, oyó en una fogata como un cantor anónimo componía el corrido, recordando los acontecimientos del día. Ante esta primera estrofa era continuada por otro, en torno a otra fogata en otro lugar. El vivac en la noche se iba llenando de las voces de estos compositores anónimos que hacían el corrido. Y termina John Reed diciéndonos, y al amanecer el corrido había quedado compuesto, hermoso, precioso, pero falso. No sucede así. Por lo general es un autor que conoce y maneja la estética popular el que lo va creando. Y cuando su estética corresponde a la de la comunidad se apropia de él, lo memoriza y lo varía. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que en estas imprentas había individuos que manejaban esta estética. O sea, el mismo Eduardo Guerrero componía textos, Barman y muchos otros van componiendo los corridos. Los corridos, una vez que se ponen en marcha, se apropia la comunidad, se olvida. Habría que recordar un poco a propósito de estos corridos lo que decía Manuel Machado. Las coplas no son hasta que las canta el pueblo. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor.
Y esto es un poco el fenómeno. Entonces, el texto que pudo haber nacido en un pliego o en una hoja suelta, que pudo haber llevado un cantor ciego o no ciego y haber vendido la hoja cuando iba por los mercados o las plazas de los pueblos, va a ser memorizado por un receptor. Y esta memoria va a hacer que luego circule con variación. Y ya nadie sabe el autor. Sin embargo, es muy importante para la transmisión del corrido estas casas que se dieron sobre todo en la Ciudad de México, pero también las hubo en San Luis, en Guanajuato, en Zacatecas, en Guadalajara, en Morelia, que imprimían estos textos y los ponían a circular porque se vendían a un precio muy razonable. Claro, no nos queda testimonio tan abundante como quisiéramos, porque en realidad es un papel absolutamente perecedero y tampoco era un producto que se comprara para la biblioteca. Hoy en día las bibliotecas se enorgullecen cuando tienen una colección de hojas volantes, porque no es tan común poderlas conservar.